que estén atentos a la clase. ¿El cargador? ¿Sí? ¿Perdón? No, el cargador es que se va a descargar. Quiero que estén atentos a la clase. Les voy a estar preguntando cosas simples, lógicas y de utilidad. Así es esta clase. Anteriormente se denominaba a este problema, este conjunto de problemas, como insuficiencia venosa crónica. Ya tiene algunos años que se denomina enfermedad venosa crónica. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Cuando se considera que es un problema, digamos, leve o moderado, entonces se considera como enfermedad. A partir de que hay edema, se considera como insuficiencia venosa crónica. Todo esto viene a partir de la clasificación que se utiliza para determinar a estas enfermedades, que es la clasificación SEA, ¿sí? Que lo vamos a ver. ¿Alguien de ustedes a ver quién tiene, o no vino, quién tiene inquietud para hacer vascular? Ya nadie, se les acabó el entusiasmo. Bueno, vamos a ver lo que es la clasificación SEA, y a partir de ahí, vinieron esos cambios. Esta clasificación se utilizó con el fin de estandarizar la forma en que podemos hablar. ¿Por qué razón? Porque anteriormente, ¿qué era lo que decíamos? Gracias. Decíamos nada más, tiene un problema de varices grado 1, grado 2, grado 3 y se acabó. Pero no había una determinación específica, cada quien tenía sus parámetros. Bien, entonces, ¿sí? La enfermedad venosa crónica son signos y síntomas relacionados con la disfunción del sistema venoso superficial y profundo de los miembros pélvicos como resultado de una hipertensión sostenida. ¿Cuántos tipos de venas tenemos en las extremidades inferiores? ¿Quién te dice? ¿Quién dijo 3? Dímelos, por favor. Superficial, profunda y ¿cuál otra? Perforantes o comunicantes, ¿verdad? Entonces tenemos 3 tipos de venas diferentes. Superficial es lo que vemos. El sistema venoso profundo es el que la gente le conoce comúnmente como interno. Son venas que están más profundas, y profundas entre comillas. ¿Cuál es el límite anatómico para diferenciar entre el sistema venoso superficial y el sistema venoso profundo? La fascia muscular. Esa es la diferencia, nada más. Sí, la fascia muscular puede estar a 3 centímetros y de ahí ya el sistema venoso profundo. Bien, hipertensión venosa. ¿Habían oído hablar de hipertensión venosa? ¿Quién dijo sí? Y que me explique. Bien, nosotros tenemos diferentes, está la presión arterial, que es la más común, es la que a todo el mundo le hace caso, pero ya específicamente en problemas de este tipo, ¿sí? La hipertensión venosa es importantísima. La presión que tenemos en el sistema venoso superficial es 0 a 10 milímetros de mercurio. En el sistema venoso profundo, la presión normal es 30 a 40 milímetros de mercurio. ¿Y qué es lo que pasa? Préstame porque de todos modos lo vamos a necesitar. ¿Cómo se llama? El pintarrón, no el pintarrón, los plumones y esta otra cosa. Ok, en esta imagen lo que tenemos en blanco es el sistema venoso profundo, lo que tenemos en color oscuro es el sistema venoso superficial, y por aquí se alcanzan a ver algunas comunicaciones. ¿Saben ustedes la cantidad de venas perforantes o comunicantes que existen en una extremidad? Existen entre 120 y 150 en cada pierna. ¿Sí? Eso hay que considerarlo. ¿Por qué? Porque hay pacientes que pueden estar perfectamente bien operados, ¿sí? De una safenectomía o safenoablación, y resulta que pueden tener varices recidivantes. O sea, y los pacientes muchas veces dicen, ¿por qué? Gracias. ¿Por qué vuelven a tener varices? ¿El paciente está mal operado? No, no está mal operado. No siempre. ¿Sí? Pero entonces esas válvulas son las responsables. Esta es una vista posterior, ¿sí?
Y les decía, venas perforantes las vamos a tener en todo el trayecto. Esta vena, ¿qué sería? Que va del tobillo a la ingle, a la unión safeno-femoral. Ya les dije. ¿Cuál es? ¿Safena qué? ¿Magna o mayor? Sí. Anteriormente había otras denominaciones. Actualmente nada más es safena mayor, safena menor, punto. Bien, entonces la enfermedad venosa crónica, ¿por qué puede ser? Puede ser por una falla valvular venosa, la cual nos va a traer un reflujo valvular y por lo tanto una hipertensión venosa. Si yo tengo, ¿sí? La vena, pongan atención por favor, esto les voy a decir una cosa, les estoy dando un resumen de no sé cuántos libros. Me deben mis apuntes. ¿Sí? Por favor. Y de esta no tengo apuntes, los apuntes están aquí. Entonces pongan atención porque esto es de muchos libros. Las válvulas se pueden ilustrar de dos maneras. Una especie de U, ¿sí? O también se pueden ilustrar de esta otra forma. Hay que recordar, el flujo venoso siempre va a ser ascendente, siempre. ¿Sí? Entonces, ok. Sí, gracias. Para que vean todos. ¿Ahí? Bueno. Estas válvulas están aproximadamente cada 5 a 10 centímetros en todo el trayecto de las venas. ¿Sí? En todo. Y la función es la siguiente. Ok. ¿Cómo regresa la sangre a corazón y pulmones a oxigenarse? Gracias a... ¿A quién? Las válvulas no se mueven solas. ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo pasaban un comercial de Goicoechea y que decía que las varices eran porque el corazón no podía bombear con suficiente fuerza y por eso no podía regresar la sangre? ¿Sí se acuerdan? ¿Y es verdad o mentira eso? Falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es cierto. O sea, si tenemos un sistema, si tenemos corazón, tenemos todos los vasos, ¿a dónde van a llegar? Arterias principales, arterias secundarias, ¿sí? Hasta llegar a capilares. ¿Y en capilares qué va a pasar? Tenemos capilares arteriales y venosos, ¿sí? Y ahí ya cambia todo y ahí se filtra todo. Y entonces, ¿cómo va a ser la sangre para que regrese? Todo empieza con la esponja, ¿sí? Con la planta del pie, en la esponja plantar. Cada vez que nosotros damos un paso, ¿sí? Cada vez que estamos comprimiendo, ahí empieza a retornar la sangre. Pero no es la principal razón. La principal razón para que la sangre regrese es la bomba muscular. ¿Dónde tenemos la bomba muscular? ¿Quién sabe? En la pierna, músculos de la pantorrilla. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuántas venas tenemos a nivel de la pierna? Las principales, 6. ¿Cuáles? 2 tibiales anteriores, 2 tibiales posteriores, 2 peroneas. ¿Sí? También tenemos venas del solio y venas de gastrocnemio, venas musculares. ¿Y qué va a pasar con los músculos de la pantorrilla? Los músculos de la pantorrilla, vamos a pensar que estas son las venas. Están entre los músculos. Cada vez que tenemos una contracción, cada vez que caminamos, cada vez que damos un paso, esos músculos van a... Y esas venas van a estar haciendo que la sangre regrese. Si yo me paro de puntitas, ¿qué estoy haciendo? Estoy activando la bomba muscular. Y cada vez que doy un paso, estoy activando la bomba muscular. Y si ustedes en su asiento hacen punta talón, bien hecha, no nada más moviendo, ¿qué están haciendo? Están activando su bomba muscular. Y si están todos relajados, ¿qué está pasando? Esa bomba muscular no está funcionando. ¿Y eso qué nos va a llevar? Nos va a llevar a una estasis, un estancamiento de la circulación. ¿Sí? Y entonces la sangre no va a regresar. Las venas de nuestras piernas se llenan a su capacidad normal en menos de 1 minuto. ¿Cuántas horas pasan sentados? Entonces, la bomba muscular, ¿sí? Está inactiva. ¿Y eso qué es? Esa es la fisiopatología del problema venoso, de las varices.
¿Por qué tengo varices? ¿Cuántas horas pasan ahí sentados sin activar la bomba muscular? Y el corazón sigue funcionando y la sangre sigue llegando. ¿Y qué pasa con esa sangre que no puede regresar? Pues una parte se va a quedar en las venas se van a dilatar y les va a traer, ¿qué cosa? Pesadez, cansancio, dolor, ardor, comezón, cambios en la coloración. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. Bien, les decía, estas válvulas están más o menos cada 5 a 10 centímetros. Cada vez que hay una contracción a nivel de los músculos de la pantorrilla, la sangre sube por segmentos. No es una presión y la sangre regresó hasta acá, no. Es segmento, segmento, segmento. Perdón. Entonces, la bomba muscular representa el 90% del retorno venoso. Esa es la bomba muscular. Y eso es bien importante, este dato. Ok, ¿qué pasa si la vena se hace más ancha? Se puede hacer varicosa, ¿por qué? Ahorita vamos a ver las causas. Puede pasar entonces que estas válvulas, en lugar de que estén juntas, ¿qué pasa? Quedan separadas. Hay una contractura muscular. Pongan atención, por favor, sí, porque me distraigo. ¿No quieren estar? Por favor, les invito a que salgan. Si esto ya no cierra, ¿qué pasa? La sangre asciende, pero si no cierra, una parte va a retornar. Y esto se llama reflujo. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a pensar en mililitros. Vamos a pensar que tenemos 10 mililitros. ¿Sí? Una contracción, suben 10 mililitros. La válvula no cierra. Bajan 2 o 3. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener un balance negativo. O sea, siempre vamos a tener más sangre de lo que deberíamos en las piernas. Les estoy explicando, sí, la fisiología venosa, lo más simple, más entendible, pero es bien importante. ¿Por qué razón? Para que procuren, o sea, procuremos captar todo. Entonces, si en el sistema venoso profundo tengo una presión de 30 a 40 milímetros y en el superficial 0 a 10, ¿qué es? Ok, espérenme. No sé si esto... Ok, tengo sistema venoso profundo, ¿sí? Acá tengo sistema venoso superficial, que son más delgados, y esta va a ser una vena perforante comunicante. Esta sería directa, no todas son directas. Hay algunas que van entre, ¿sí? Siguiendo otro camino. Aquí tengo válvulas, aquí tengo válvulas, aquí tengo válvulas, aquí también, y aquí también, ¿sí? Entonces, la sangre siempre va ahí, hacia arriba. El sistema venoso, las venas superficiales no tiene nadie que las comprima. Entonces, de aquí la sangre no va a subir. La sangre, para poder regresar del sistema venoso profundo, tiene que hacer esto. Tiene que pasar del sistema venoso superficial al profundo y de aquí hacia arriba. Si aquí tengo 30, 40 milímetros de mercurio y aquí tengo 0,10, ¿sí? Lo único que divide esa presión es esta valvulita. ¿De acuerdo? ¿Quién hace pesas? Muchachos, muchachas, ¿quién hace pierna? Tú haces pierna, ¿quién más? ¿Quién? ¿Qué pasa cuando hacen pesas? No. La presión va a aumentar mucho más. No es lo mismo si yo estoy sentado, ¿sí? Mi presión puede estar en 20, en 30, pero finalmente está estancada. Si yo me pongo de pie, ¿qué pasa? Puedo tener 30, 40. ¿Qué pasa si yo camino? Depende de la intensidad. Yo voy muy rápido, va a subir y después va a bajar. ¿Por qué va a bajar? Porque los músculos de la pantorrilla van a estar bombeando la sangre y va a estar haciendo que regrese. ¿Qué pasa cuando haces pesas? Cuando haces pesas, esta presión puede subir 100, 150, 200 milímetros de mercurio. Y lo único que separa es esta valvulita. Y entonces, personas que son propensas, que tienen esa tendencia, ¿qué van a tener? Varices.
Muy bien. Entonces eso es. Vamos a seguirle. Si quieren, apáguenme la luz. Vamos a seguir con las diapositivas. Bien. Entonces, enfermedad venosa crónica puede ser primaria cuando puede ser secundaria a la pared venosa o a un problema valvular. ¿Se acuerdan lo que les mencionaba que cuando estábamos viendo lo de anatomía, lo de la pared venosa? ¿Qué característica tiene? ¿La qué? Bien, recuerden, arterias, capa muscular fuerte, ¿sí? Densa, venas, mucho menor concentración de fibras musculares lisas. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Es una pared muy suave, con una presión de un dedo puede interrumpir el flujo venoso. ¿Sí? En una vena superficial. ¿Por qué razón? Porque es muy suave, la puedo comprimir con mucha facilidad. Entonces, si tenemos una pared venosa más débil, pues entonces esa pared va a ser más fácil que se dilate, sea varicosa y las válvulas se separen. Y en un momento dado puede ser secundaria, que es una trombosis venosa profunda. Y una trombosis venosa profunda me puede dar reflujo, lo que veíamos, o bien obstrucción. Y esto va a hacer que la bomba muscular tenga una disfunción. ¿Quién sabe qué es un trombo? Estamos aquí para aprender, quien sepa, si no les explico bien simple. ¿Qué? Según yo, es algún coágulo, alguna acumulación de algún tipo de materia que se cae en un lago y va viajando y tapa, o sea, ya que haya viajado, tapa una parte de la. Si viaja es un émbolo. Es como una fibra que se queda ahí en las venas y en algún punto se parte. Eso es embolización. ¿Por quién está formado un coágulo? Un trombo. Por glóbulos rojos. Principalmente por fibrina. Primordialmente por fibrina. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Un coágulo bien simple. ¿Alguna vez llegaron a ver cuando mataban un pollo? No, ustedes no van a ver eso. O sangre. ¿Qué pasa con la sangre? Toman una muestra de sangre y esa es sin anticoagulante. Y ahí se les olvidó. ¿Qué le va a pasar a sangre? Como gelatina, se va a cuajar. Eso es un trombo. Exactamente, eso es un trombo. Nada más que en este caso, si la vena, ¿sí?, tiene esta forma, bueno, pues el trombo va a ocupar, ¿sí?, la parte interna. Ahora, ¿qué pasa? Ok, podemos ver a una vena en forma, ¿sí?, longitudinal, pero la puedo ver de frente. Aquí estoy viendo una vena de frente. Si la corto, ¿qué va a estar adentro? Hueco. ¿Sí? Ok. Un trombo puede ser esto. Puede obstruir por completo la luz de un vaso, de una vena. Pero esto, no sé si alcancen a ver, ¿sí? Mis dedos solamente están ocupando una parte de ese vaso. Esto es una trombosis parcial o laminar. Esto también es un trombo. Y un trombo no tiene que medir 2, 5, 10 centímetros. O sea, puede ser tan pequeño como 1 centímetro. Y eso me va a ocasionar, ¿sí?, una reacción inflamatoria dentro del vaso. Me va a ocasionar una reacción inflamatoria del endotelio. Y entonces, ¿qué va a pasar? Dependiendo del tamaño del coágulo, va a ser la reacción que vamos a tener. ¿Sí? O sea, se va a edemar. O sea, va a haber edema. Si es por completo y es una vena principal, bueno, pues el edema va a ser muy significativo. Los síntomas también van a ser mayores. ¿Sí? Todo depende. Entonces, esto también es un trombo y eso es un poco más difícil de ver en un ultrasonido. Bueno, ¿qué más? La enfermedad venosa crónica es, perdón, la insuficiencia venosa crónica es la misma enfermedad venosa crónica, pero en etapas más avanzadas. ¿Sí? Y aquí, ¿qué vamos a tener? Clínicamente lo que vamos a ver es cuando la persona tiene edema, ya se considera insuficiencia venosa crónica. Mientras tenga telangiectasias, mientras tenga incomodidad, se considera enfermedad. ¿Sí? Va a haber cambios tróficos en la piel y en un momento dado va a haber úlceras. Esta es la clasificación del SEA que se hizo, ¿sí?, para unificar los criterios y poder estar hablando todos de lo mismo. Para ustedes, para que no es especialidad, lo que más se va a manejar va a ser lo clínico. ¿Sí? Aquí tenemos, se considera que en clase 3, a partir del edema hacia arriba, bueno, sin edema es asintomático y es enfermedad venosa crónica.
Y a partir de clase 3 edema y que hay sintomatología, se considera insuficiencia venosa crónica. Esta es la diferencia. Bien, entonces, la clasificación del CEAP, de la enfermedad venosa crónica, ¿qué significa? La C es de clínica. Clase 0, sin signos visibles de enfermedad venosa. O sea, no hay ninguna molestia. Puede haber telangiectasias. Doctor, esas no me gustan. Bueno, eso es estético. ¿Sí? Pero es bueno. O pequeñitas. Clase 1, telangiectasias o varices reticulares. Telangiectasias se consideran aquellas venitas verde-azules que miden menos de 1 milímetro. Venas reticulares, 1 a 3 milímetros. ¿Sí? Bien. Clase 2, varices. ¿Cuáles van a ser las varices? Pues las que miden más de 3 milímetros. Y hay varices tronculares no dependientes de la vena safena y hay varices dependientes de safena. Bien. Entonces, clase 3 son las personas que tienen edema. Clase 4 es donde hay signos dérmicos, donde hay cambios. Un 4A es donde va a haber obscurecimiento, ¿sí? De los tobillos, pero nada más. Y en 4B es donde ya tenemos cambios más avanzados. Hay un blanqueamiento de la piel, se llama atrofia blanca. Ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Clase 5 es una persona con una úlcera cicatrizada. Ha tenido úlcera, ya cicatrizó, entonces está en clase 5. Y clase 6 es una úlcera activa. La etiología del CEAP, la E, ¿sí? Puede ser congénita, primaria o secundaria. O sea, un paciente, por ejemplo, que tiene una agenesia valvular. Los niños que nacen y que tienen una pierna muy grande y tienen manchada, ¿sí? Eso viene siendo congénito, primaria por falla valvular o falla de la pared venosa, secundaria trombosis. Por anatomía, aquí no les estoy poniendo todo, ¿sí? Pero anatomía tenemos que referir si el problema es superficial y o profundo, porque pueden estar los dos, y o incluidas las venas perforantes afectadas. Y la fisiopatología o patología, que es la P, vamos a ver si primordialmente es por reflujo o bien por obstrucción, que son las principales causas, no las únicas. Y a todo eso se le pone apellido. Para ustedes lo principal es la C. Bien, entonces en la fisiopatología, entonces las varices son la manifestación más común de la enfermedad venosa crónica. Se considera que son debidas a una alteración de la distensibilidad del tejido conectivo de la pared venosa. Eso es lo que vendría siendo, ¿sí? Lo del problema, ¿sí? El origen de la enfermedad venosa. Pero hay otros factores. Bien, entonces, en las varices, va a haber una hipertrofia de la pared venosa con un contenido de colágeno aumentado y fibras elásticas fragmentadas. ¿Y eso para qué? Es un mecanismo de defensa. La capa adventicia de la vena se hace más fibrosa, más gruesa. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de que se rompa. Para eso ocurre esa situación. Bien, entonces ya habíamos visto, ¿sí? La hipertensión venosa. Ah, ok. La hipertensión venosa, el 90% aproximadamente se considera por reflujo venoso por incompetencia valvular y un 10% por obstrucción venosa, ¿sí? O sea, síndromes postrombóticos. ¿Qué pasa cuando hay un trombo? Y lo vamos a ver más adelante. Un trombo generalmente daña a las válvulas y hace que cicatrice, ¿sí? Y ya no funcionan. Queda como un tubo hueco nada más. Los síntomas, ¿qué es lo más común? El paciente puede tener dolor, pesadez, cansancio, prurito, ardor, calambres generalmente nocturnos, claudicación venosa. Claudicación venosa son pacientes que no tienen problema arterial, pero también se cansan y tienen que descansar. Como su bomba muscular no está funcionando y no regresa la sangre, pues se acumula ahí y eso va a ocasionar molestias. Ojo, umbral al dolor. ¿Qué es el umbral al dolor? ¿Qué es? La tolerancia al dolor. Simplemente, ¿no? Y entonces tenemos que considerar la tolerancia al dolor de nuestro paciente. Hay quien tiene un umbral muy bajo, le tocas, oye, disculpa, me duele, entonces no seas exagerado, si te estoy tocando con un dedo, le duele, tiene un umbral muy bajo. Y hay personas que tienen un umbral muy alto, ¿sí?
Están clavando un clavo, se dan un rozón con el martillo, ay, me dolió, y le siguen. Tienen un umbral muy alto. Y entonces no hay que confundirnos. ¿Por qué? Porque podemos encontrar personas con verdaderos problemas, ¿sí? Venosos muy severos y no tienen dolor. Y relacionamos, no tengo dolor, estoy enfermo o estoy muy mal. ¿No? Eso es lo lógico que tenemos. Entonces no se confíen, hay que ver sí, la tolerancia al dolor, el umbral al dolor de nuestro paciente. En signos, ¿qué vamos a tener? Lo decíamos en la ectasia, las raíces pueden ser reticulares, ¿sí? De 1 a 3 milímetros, colaterales o tributarias más de 3 milímetros, tronculares, y las otras serían las que dependen directamente del tronco safeno. Va a haber edema, podemos encontrar edema, cambios tróficos en la piel y úlceras. Ahorita lo vamos a ver. Bien, la prevalencia se considera más o menos, sí, que en la mujer adulta 25-60%, hombre adulto 10-40%. Más o menos, sí, la incidencia 8.3, 8.1. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres generalmente tienen más problemas venosos? ¿Qué se les ocurre? ¿Perdón? El calzado influye, pero no es tan determinante. ¿Qué pasa con un tacón 10 centímetros? No, me quiero ver más alta. 15. ¿Qué pasa con su bomba muscular? No funciona. No funciona. No están activando su bomba muscular. No, yo quiero ser la más alta. Ten cuidado, no te vayas a caer. Pero su bomba muscular no está funcionando. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿por qué 8-3? Los tacones no es determinante. ¿Perdón? La genética, esa aplica para hombres y mujeres. Yo quiero saber exactamente por qué esta gran diferencia. Bien. ¿Perdón? Las hormonas es uno de ellos. Y ustedes estaban bajo el efecto de las hormonas cada mes. ¿Sí? Y aparte, por ejemplo, ¿qué pasa? Si en un momento dado, métodos de planificación familiar, no, yo quiero el implante, no el parche, no bueno, antes eran tabletas, no, parenteral, para no estar batallando. ¿Y qué cosa es eso? Son altas dosis de hormonas y primordialmente, sí, los estrógenos, no la progesterona. Los estrógenos son los responsables de esto. ¿Qué otra cosa más? Los embarazos. Y durante los embarazos también hay una producción de hormonas. Pero además de eso, ¿qué sucede durante el embarazo? ¿Qué pasa en las etapas avanzadas del embarazo? ¿Qué pasa? Veamos, ¿qué pasa? Como ya tiene más fuerza, o sea, tiene más peso, como que eso le carga más trabajo ¿Peso en dónde? Pues por el producto. ¿En dónde? Dime anatomía. Pues era porque, o sea, por lo mismo de que hay más cansancio, no se puede mover tan fácilmente. No. O sea, sí influye eso, pero antes que eso, ¿qué pasa con el bebé? ¿Cuántos kilos va a pesar? 3 kilos promedio. ¿Y qué va a comprimir? ¿Qué venas? ¿Cuáles? 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 ¿Qué hay aquí abajo? Las ilíacas. ¿Sí? Son las ilíacas. Si vemos la vena de frente, estoy exagerando el tamaño obvio, el peso del producto hace esto. ¿Sí? O sea, las comprime. No las cierra por completo, pero las comprime y dificulta el retorno venoso. Y lo mismo hace la obesidad. Pregunta de examen. ¿Sí? ¿Cuál es el límite para considerar, ¿sí?, que el peso influye en un problema de este tipo? Un índice de masa corporal mayor a 30. Uy, tenemos 10 minutos de... ¿Mueven o qué hacemos? Nada más de bien, ¿Aceptar? Ajá. Bien. Entonces esa es la principal razón. Bien. Las venas perforantes nos pueden dar reflujo. Si esas
perdón, si estas valvulitas fallan, ¿qué va a pasar? Esta presión 30-40 va a pasar a las venas venosas, perdón, a las venas superficiales, se va a transmitir esta presión y me va a dar varices, ¿sí? Entonces las venas perforantes me dejan pasar, y si les dije que de esas venas había entre 120 y 150 en cada pierna, entonces van a ser las responsables, ¿sí?, de que se pueda tener un mayor problema. Bien. Esto sería lo normal, ¿sí? Aquí están ilustradas, aquí las válvulas venosas están como una, o sea, nada más rectas prácticamente, y me están ilustrando, ¿sí?, que el sistema venoso profundo, que aquí no está todo ilustrado, ¿sí?, es en forma ascendente. Acá está la safena, que se va a unir aquí, a nivel de la ingle, no safena femoral y la sangre retorna, y aquí tenemos venas perforantes. Bien, ¿qué pasa cuando tenemos, perdón, una unión safeno-femoral incompetente? Pues entonces la sangre va a regresar. Hay que recordar que este sistema venoso profundo tiene una mayor presión, pasa al sistema venoso superficial y que vamos a tener varices. ¿En dónde? Generalmente a nivel del tobillo es donde empiezan. ¿Por qué? Porque aquí es donde hay mayor presión, o sea, la columna vamos a tener mayor problema. ¿De acuerdo? ¿Qué va a ocurrir cuando tenemos nada más, sí, una incompetencia de venas perforantes, teniendo una unión safeno-femoral sana? Entonces, podemos también tener aquí un problema localizado en esta parte sin tener otra cosa. Bien, y puede haber combinaciones. Podemos tener una insuficiencia de la unión safeno-femoral y también una insuficiencia de venas perforantes. ¿O qué puede pasar? Podemos tener un síndrome postrombótico. Y si se fijan aquí, en lugar de que estén las válvulas ilustradas de esta manera, las válvulas están hacia abajo. ¿Qué pasa cuando tenemos una trombosis? Se pueden fibrosar y cicatrizar esas válvulas y entonces esto funciona como, bueno, pues ya no funciona bien. Es como un tubo inerte. Y entonces, ¿qué va a pasar? La sangre, perdón, se va a estancar aquí a nivel de la pierna y vamos a tener cambios tróficos, varices y más problemas. ¿Qué cambios celulares vamos a tener? Cuando tenemos una estasis, un estancamiento de la circulación, vamos a tener pequeñas fístulas o microfístulas arteriovenosas. Estas, en un momento dado por la estasis, va a ocurrir un bloqueo de la difusión, ¿sí? O sea, ya no va a haber ese intercambio, tanto de sustancias de nutrientes como de oxígeno, ¿sí? Va a activar, ¿sí? Por el proceso inflamatorio se van a activar los leucocitos o se van a activar los radicales libres, metaloproteinasas de la matriz. ¿Y qué va a pasar cuando ocurre todo esto? Pasa lo que ocurrió en Querétaro, ¿verdad? Bien. La hipertensión venosa, lo veíamos, la patogénesis va a ser la estasis, el estancamiento, puede ser una trombosis venosa profunda, la cuestión genética que se considera que es de lo principal. ¿Quién tiene papás? Uno, vamos a tener pacientes. Alguien de ustedes que los dos tengan varices, papá y mamá. Bien, quien tiene papá y mamá, ustedes tienen un porcentaje, los espanto, alrededor del 90% que pueden tener varices. Y con uno solo, más o menos 45. Acuérdense de una cosa, heredamos las cuestiones, las características externas, ¿sí? También las internas. O sea, no nada más, mi papá es alto, es moreno, es blanco, es chinito, lacio. También heredamos las enfermedades. También heredamos la tendencia a que pueda ser diabético, a que sean enfermedades cardiovasculares, menos problema, a que tengan varices, ¿sí? Tendencia o propensión al cáncer renal. Doctor, pero no sé, mi pregunta para sonar sin tonta, pero entonces, o sea, las varices solamente se van a ocasionar en las venas, o sea, en las arterias, ¿no? O sea, quienes ocasionan las varices son las venas. ¿Cómo se llamaría
O sea, ¿qué es una varice? Una dilatación de una vena. Y si esa dilatación la ponemos en una arteria, ¿cómo se llama? Exacto, aneurisma. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Otra, no existen placas de ateromas en las venas. Quien les ponga ahí, se aprecia placa de ateroma en las venas, no saben de qué están hablando. Ateroma solamente hay en arterias. Bien, entonces, hay 6 factores primordiales para que se tengan varices. Número 1, la genética, que les hereden una propiedad, un terrenito, una enfermedad, pero no se puede escoger. Número 2, tipo de actividad. ¿Por qué los médicos somos propensos a tener varices, doctor? Además de eso, ¿por qué? Ya que terminen la carrera, ¿por qué? ¿Qué te llama a ti la atención para hacer? La alimentación, el estilo de vida. El estilo de vida. ¿Qué te llama la atención para hacer después de que termines medicina? Como especialidad. En este momento, después cambia, no se preocupen. No todos, pero muchos sí. Fisiología y rehabilitación. ¿Cuál, perdón? Fisiología y rehabilitación. Medicina física y rehabilitación es la especialidad. Bien, tú tienes o tendrías una ventaja, estarías más activo. ¿Quién le gustaría cirugía? ¿Cuántas horas se pueden llevar en una cirugía? Muchas horas. ¿Quién quiere medicina interna? ¿Cuántas horas va a estar sentado? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí el problema que tenemos va a ser tipo de actividad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con alguien que trabaja de cajero? Nada más cambia en un pie, en otro, se mueve un poquito, pero tiene que estar ahí al pendiente del dinero. Esa persona seguramente va a tener mayor problema. ¿Qué pasa con alguien, un burócrata que tiene que estar en su escritorio con poco movimiento? Y que no sabe, y que pues, tiene las piernas nada más ahí girantes. Estancamiento, una estasis. Número 3, embarazos. Número 4, hormonas. Número 5, el peso, ¿sí? La obesidad. Número 6, más de 40 años. ¿Por qué más de 40 años? ¿Por qué se les ocurre? Exactamente. Nada más por eso. O sea, digamos que se va desgastando. Ah, y otra cosa también, generalmente quienes más acuden a consulta, y por eso puede haber sesgos en la incidencia, ¿sí? Entre hombres y mujeres, es porque el hombre generalmente tiende a aguantarse más, a no quejarse. Usa uno pantalón y se ve las piernas, entonces ni le interesa. ¿Sí? Eso pueden ser sesgos, ¿cierto? Entonces son las principales. Todo esto, o si hay una obstrucción, nos puede llevar a una incompetencia valvular que además, hay que recordar, vamos a tener factores en contra, como la fuerza de gravedad y en algún momento dado alguna malformación arteriovenosa. ¿Qué va a pasar? Aumenta la presión en venas superficiales, se van a desarrollar las varices, aumenta la presión en vénulas, aumenta la permeabilidad capilar. Esto nos va a llevar a edema intersticial y a una extravasación de células rojas. Y si salen las células rojas, ¿qué pasa? Eso se llama hemosiderina. ¿Y qué sucede? Pigmenta. ¿Han visto personas con pies oscuros? Pues por eso. Bien. El edema intersticial nos va a llevar, ¿sí?, a hipoxia tisular. ¿Por qué? Porque eso no se va a mover. ¿Sí? Puede haber necrosis grasa y lo que ya ahora, sí, ya ahora hay más cosas, inclusive hay botas neumáticas intermitentes, sí, para simular como si se estuviera utilizando la bomba muscular. Es correcto.
Entonces, cuando todo esto va a avanzar y todo es por ese estancamiento que va a pasar, vamos a tener lo que se llama lipodermatosclerosis. Hay una fotografía. ¿Han visto personas que en la parte de arriba tienen la pierna, digamos, sería algo normal, un poco hinchada, pero ya cuando está muy avanzado su problema, abajo está todo atrófico, la piel como pegada hacia el hueso? Eso es una lipodermatosclerosis. Eso va ocurriendo en etapas avanzadas de la insuficiencia venosa crónica. ¿Qué era lo avanzado de enfermedad o la insuficiencia? Insuficiencia. Acuérdate, en la diapositiva donde decía SEA, del lado derecho decía asintomático y a partir de edema ya se considera sintomático. De ahí hacia arriba es enfermedad venosa crónica y hacia salud y hacia abajo es insuficiencia venosa crónica. Es el problema severo. Y entonces les decía, el lipodermatosclerosis, ¿qué pasa? Aquí es donde va a haber un aumento del fibrinógeno y una activación de leucocitos. Esto nos va a llevar a una dermatitis o dermatosis, ¿sí? Prurito y en un momento dado una ulceración. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, esta sería de una telangiectasia, pero no, estas no se van a ver. ¿Sí? Esta sería venas reticulares, me la voy a pasar, creo que de aquí la que se va a ver. Bien, estas son venas varicosas no dependientes de la safena, pero la que quiero que vean es esta. O sea, se puede llegar a estos extremos, ¿sí? Que además de decidioso, ¿qué otra característica tiene este paciente? Y ya se los dije. Sí, pero ¿qué otra cosa más? ¿Por qué llegó hasta este punto? ¿Por qué se imaginan? ¿Por qué creen que este paciente llegó a esto? Eso es decir, ya lo dijimos. ¿Por qué otra cosa? Seguramente tiene un umbral de dolor elevado. Y si además de eso, esto ya cada vez afortunadamente se utiliza menos. Y si además de esto vemos esto, ¿qué es esto? Exactamente. Y a las personas muchas veces no les gusta salir, sino traen sus medias. Pero son medias que obviamente, ¿qué hacen? Aumentan el problema, ¿verdad? Bien. Esto sería una lipodermatosclerosis. El diámetro real de la pierna es aquí arriba. ¿Sí? Este es el diámetro real. Y toda esta atrofia que se tiene aquí abajo, y si palpan esto, esto va a estar indurado, demasiado indurado. La piel prácticamente va a estar pegada al hueso. Son zonas de piel atróficas. Son grados muy severos de enfermedad venosa crónica. ¿Sí? Estos son los cambios. Esta es una coloración ocre. ¿Esto qué sería en la clasificación? Sea un C5, ¿no? Perdón, C6. Porque esto, si no es una úlcera exactamente, aquí hay grietas. ¿Sí? Se puede considerar como una úlcera. ¿Sí? Esto está abierto y cambios tróficos. Y el diámetro real es acá arriba. Esto es una lipodermatoesclerosis. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues a todos los pacientes, acostúmbrense, hay que hacer una historia clínica, una buena anamnesis, una exploración física. Actualmente, el estándar de oro para hacer los diagnósticos es un ultrasonido Doppler. ¿Por qué razón? Porque esto nos va a dar información en tiempo real de las condiciones en que se encuentra el paciente. Un Doppler bidireccional, los pequeñitos que sirven para hacer un índice tobillo-brazo, prácticamente no se utilizan en este caso. Y la flebografía ascendente-descendente se utiliza en casos muy especiales. Ya no se utiliza de rutina. Anteriormente era el estándar de oro, tiene años que ya no. Actualmente es el ultrasonido. ¿Y qué es lo que pasa? El ultrasonido podemos ver la arteria y ausencia de flujo, en este caso, ¿sí? Una vena ilíaca trombosada. Entonces, el ultrasonido actualmente es lo que vamos a tener. Inclusive, pues les decía en tiempo real, hay trombos flotantes y se puede ver cómo se están moviendo. Sí, al momento de hacer el ultrasonido. ¿Con qué vamos a hacer diagnóstico diferencial?
con linfedema, con un edema de origen sistémico. ¿Cómo pueden hacer de alguna manera muy simple estar pensando en que ese edema sea de origen sistémico? Y edema de origen sistémico, ¿qué sería? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puede dar origen? Perdón, edema de etiología sistémica. Una insuficiencia renal, ¿qué otra cosa más? Insuficiencia cardíaca, ¿qué otra cosa más? Alguna hepatopatía, ¿no? Sí, obstructiva. Bien. Tiene y generalmente cuando ustedes encuentren ¿sí? una extremidad inflamada, solo una, y no está jugando fútbol y no le dio una patada a su mejor amigo, piensen en una trombosis. Tratamiento, medidas de higiene venosa. ¿Qué son medidas de higiene venosa? Elevar las piernas, uso de medias elásticas, el activar bomba muscular, flebotónicos, o sea, los medicamentos para ayudar a la circulación venosa. ¿Podemos confiar solo en los medicamentos para tratar este padecimiento? No. Una parte es tratamiento, otra parte son cuidados, o sea, medidas de higiene venosa. Solo cuidados sin tratamiento no funciona, solo tratamiento sin cuidados, o sea, sin medidas de higiene venosa no funciona. Mejor resultado, tratamiento más cuidados, más medidas de higiene venosa. AINES son los que quitan las molestias más fáciles, ¿sí? O sea, se utilizan más los AINES en estos casos para las molestias. Recuerden que no se pueden utilizar por tiempos prolongados. Compresión. Compresión, ¿qué es? Es uso de medias elásticas. Escleroterapia, cuando el problema ya no es puramente estético, sino es funcional. Una escleroterapia bien hecha, bien dirigida, nos ayuda. ¿Y qué pasa, por ejemplo, como parte del tratamiento? La cirugía convencional, una safenocéresis o safenectomía, que casi no se utiliza, salvo pacientes muy escogidos, muy bien indicados. Se pueden ligar las venas perforantes cuando no hay insuficiencia de la unión safenofemoral. Se puede hacer, y hay diferentes técnicas, una ligadura de la unión safenofemoral más escleroterapia, o sea, más el uso de un líquido, que va a ser un cierre químico de la vena. Se pueden hacer ablaciones con radiofrecuencia o láser. Se puede hacer ablación con vapor de agua. Esto ya casi se dejó porque había mayor porcentaje de recidivas. Se puede hacer una ablación mecánico-química. Es un catéter que está dentro de la vena y al mismo tiempo se está administrando el esclerosante y la sierra. Y el que tiene menos es el cianoacrilato. ¿Qué es cianoacrilato? ¿Y a quién se le, a ver, doctoras, a quién se le ha roto alguna de sus uñas y se ha puesto tantito por la loca, una gotita para que no se le vaya la uña? Eso es cianoacrilato. Es lo que... Es como la Cola nada más grado médico. ¿Sí? Entonces se mete un catéter y se hacen pequeños disparos, ¿sí? Con la loca y se va cerrando la vena. El inconveniente que han tenido es que finalmente es un químico dentro de las venas. Entonces, algunas personas se han desarrollado algunos procesos en la carrera, pues que inflamatorios importantes. Cuando hay síndromes postraumáticos, a veces hacen reparación quirúrgica. Reparación quirúrgica de válvulas venosas incompetentes, colocación de stent en segmento ilíaco. Las terapias endovasculares ya llegaron a los segmentos venosos. Y cuando hay síndromes postrombóticos que incluyen a la vena ilíaca, se puede colocar stent para favorecer el paso de sangre. Imagínense esto. Todo por una úlcera. ¿De qué se iba a morir este paciente? Pues de infección, ¿verdad? Porque en esta época no había antibióticos. Igual,
se dieron cuenta, sí, que el sistema venoso superficial, por ejemplo, ¿a quién le hubieran hecho esto en un momento dado? A la fotografía del paciente con las venas muy dilatadas. ¿Sí? Muy probablemente le hubieran hecho esto. ¿Qué es lo que hicieron ahí? Sí, bueno, en una espiral, ¿sí? Y están cortando todas las venas. ¿Y cómo le ven con la infección? Pero bueno, estaban experimentando. Esto es la safenexéresis o safenectomía típica, la clásica. Esto es escleroterapia, ligadura de venas perforantes. Esto sería de las ablaciones, radiofrecuencia o láser, que es lo que se usa más. Hay que tener cuidado con las recidivas. Esto es lo que les decía, tenemos las válvulas venosas y a veces se hace esto. Pero, ¿cuál es el problema aquí? Que esto es casi artístico. Es dar el toque. Lo más probable es que se tape. No es muy recomendado. Hay pocas personas a nivel mundial que pueden hacer estas técnicas. ¿Qué pasa cuando es un síndrome postrombótico? Las válvulas ya no sirven, se puede hacer una reconexión. ¿Cuál es el problema de las terapias venosas? Hay que recordar que el flujo venoso es más lento, ¿sí? Y un flujo venoso más lento propicia que más fácilmente se tape. Aquí hay una obstrucción, ¿sí? Una trombosis ilíaca, y en ocasiones lo que se puede hacer, ¿sí? Se quita las safenas, se llama cirugía de palma, de la pierna contralateral, se conecta a la femoral y por aquí va a pasar la sangre, es un puente y eso va a ayudar. Estas son cirugías que ya se han estado modificando mucho con la cuestión, ya es raro que se hagan, ¿sí? Por la cuestión endovascular. El inconveniente con lo endovascular, trasplantes valvulares también en un momento dado. El inconveniente con la cuestión endovascular son costos. Un stent venoso, 40-50 mil pesos, uno. Y muchas veces necesitan dos. Más aparte, balones, catéteres, todo eso. Pronóstico, tratamiento quirúrgico, más o menos la recurrencia 10% a 10 años. Conclusiones, la tendencia a la cronicidad es muy importante aquí. Entonces, este paciente tuvo un accidente en una motocicleta hace muchos años, le quedó aquí una depresión, una lesión, y con los cambios tróficos. ¿Y a él qué le pasaba? Aquí tenía frecuentemente, como ya quedó muy lesionada sus venas, en esta zona, frecuentemente tenía úlceras en esta parte. Bien, esto se llama atrofia blanca. Estos son datos, ¿sí? De un problema crónico severo. No se ve aquí muy bien, pero eso es. Lo que le decíamos, lo que les decía, el hipodermatoesclerosis, ¿sí? Cómo se adelgaza el diámetro normal de las piernas es acá arriba. Esta paciente actualmente se encuentra su problema mucho más avanzado. Ah, doctor, ¿los problemas venosos pueden llegar a ser incapacitantes? Sí, en estos extremos sí. Esta paciente ya casi no puede hacer muchas cosas porque de inmediato se hincha, se abre otra vez la úlcera y a sufrir. La genética, ¿sí? Así estaba la pierna hasta arriba, las piernas hasta arriba. Bien, por si esto no fuera suficiente, las medias. Esta es la extremidad normal y podemos ver aquí. Aquí, ¿qué es además de una insuficiencia venosa crónica? Esto es un síndrome postrombótico. O sea, son las consecuencias de coágulos antiguos. En esta paciente es de repetición. ¿Sí? No todo es lo bonito, ¿verdad? O sea, todas las especialidades tienen su lado no tan agradable. ¿Sí? Una úlcera infectada, ¿sí? Un C6. Ah, con este paciente. Ay, creo que es este. Fíjense en la fecha, 26 de marzo, 17 de abril. Ah, aquí, bueno, en esta nada más les puse esta fotografía, pero así estaban las dos piernas, ¿sí?
Aquí tenemos como 3 semanas. 17 de abril. ¿Sí? O sea, este señor, ¿a qué se dedicaba? Comercio, abarrotes. ¿Qué tienen que hacer en los abarrotes? Abrir temprano, cerrar tarde y todo el día de pie. 17 de abril, 4 de mayo, 4 de mayo, 4 de mayo, 23 de mayo. ¿Notan la diferencia? 23 de mayo, 6 de junio, 26 de junio y se me perdió el paciente en esta fecha, creo. 3 meses después. Ya no regreso. Lo que pasa es, yo nada más trabajo en lo privado, entonces cuesta. Y en una institución, pues no te van a hacer eso. Una institución, él de hecho acudió conmigo, ¿por qué? Porque le dijeron que había que amputarlo. ¿Qué es eso? Esta foto ni es de aquí. ¿Qué es eso? ¿En qué pensaría? ¿En dónde? ¿Arterial o venoso? ¿Linfático? Ahora, déjenme decirles una cosa. ¿Cuál es la importancia de esto? En una trombosis venosa tenemos más tiempo. ¿Por qué es importante que aún cuando no sea una especialidad que les interese, por qué tienen que estar atentos? Si el problema es arterial, tienen 6 horas para atenderlo. Y si no, el paciente puede acabar en amputación gracias a ustedes. Porque en lugar de aplicar, revisar bien, revisar pulsos, coloración, temperatura, ¿sí? Le indicaron que un antiinflamatorio que pusiera su pierna elevada y menos sangre le iba a llegar, daño neurológico y amputación. Por eso es importante. En la clase de insuficiencia arterial les voy a dar un cuadrito, ¿sí? Práctico para que encuentren la diferencia. Esto es una trombosis venosa profunda, ¿sí? Está muy edematizada la pierna. Generalmente en una trombosis arterial no van a encontrar esta diferencia de el edema y la coloración. Si fuera arterial estaría pálida, fría. ¿Sí? Si fuera un problema arterial estaría pálido, frío. Eso se los voy a dar en un cuadrito. ¿Sí? Después. Bien, vamos a ver cómo le hago aquí para... Salud. ¿Qué pasó? Yo conocí a un señor que ahorita viendo las imágenes que relacionan ver 6. Ajá. Y él decía que le daba mucha comezón. ¿Los aires ayudan en esa parte? ¿O hay que se puede? A ver, espera. Muy bien. Pero ya. ¿Ah? A ver, ahí sí pico. Entonces, no sé. Perdón, me decías que viste, ya ver quién me habló. Ok, que viste un paciente que posiblemente estaba en un C6 y luego. Ajá. Bueno, él decía que le daba mucha comezón en esa parte que se rascaba y terminaba peor. Sí, claro. Terminaba lesionando, ¿no? Ajá. ¿Los aires ayudan o qué será? Bueno, tienes que dar flebotónico y lo primero que tienes que hacer es ver el diagnóstico, o sea, ¿por qué tiene eso? Eso seguramente es la insuficiencia venosa crónica más un síndrome postrombótico. Y en las personas que les amputan las piernas, ¿funciona igual la bomba? No, no, ya no. O sea,
Generalmente, ¿por qué le van a amputar una pierna? Si es por un problema arterial, por una insuficiencia arterial, es otra cosa. ¿Sí? Ahí no llegó suficiente sangre y entonces por eso, ya si no hubo mayor cosa que hacer, por eso lo amputaron. ¿Por qué puedes, o sea, si fue por un accidente, alguna cosa, depende del nivel de la aplicación, pero ahí ya no va a funcionar bien la bomba muscular. ¿Por qué? Porque acuérdate, el principal es el pie. O sea, si estamos moviendo el pie, va a hacer eso. Si la bomba muscular no va a funcionar, ¿cómo lo podemos suplir? Por la elevación de los miembros pélvicos. ¿Cómo puede funcionar mal también la bomba muscular? Un accidente y hacen esa prodesis cuando hay una fijación del tobillo y la persona ya nada más camina así. ¿Qué le va a pasar? No, pues ya no funciona la bomba muscular y es muy probable que tenga más varices, trombosis y un montón de cosas. Ya lo fui. Ajá. Bien. Ya. Gracias. Bien. Entonces, trombosis, pues ya vimos qué era. Puede ser lo que les había dicho, oclusión parcial o total, ¿sí? De una vena por un trombo con reacción secundaria inflamatoria de la pared venosa. Eso es una trombosis, es la definición. Bien. Tercera causa de muerte de origen vascular, ¿sí? En la necropsia se va a encontrar desde 30 a 40% en los pacientes mayores de 40 años. Recuerden que después de los 40 años las venas están más dilatadas. Cardiópatas, 46%. ¿Por qué? Cardiópatas, o sea, la incidencia de trombosis venosa profunda en pacientes cardiópatas es mayor. ¿Por qué? Porque puede provocar, se tapa el flujo, entonces puede provocar. Si tiene una insuficiencia cardíaca congestiva derecha, puede ser una razón. Pero vamos a pensar que no tiene eso, tiene una fibrilación o tiene un angor. ¿Qué va a pasar con ese paciente? Porque disminuye su actividad. Exacto. Porque disminuye su actividad. Entonces, los pacientes cardiópatas tienen una mayor incidencia, ¿sí?, de trombosis venosa profunda. Asintomáticos, ¿qué influye? Umbral al dolor. ¿Qué otra cosa influye más importante que el umbral al dolor? Recuerden, si la trombosis es parcial, son los pacientes que nos dicen, doctor, se me echó la pierna, ¿y qué cree? Me tomé unos Alka-Seltzer y después la pierna se desinflamó. O me puse un remedio de ruda o de a ver qué y se desinflamó. ¿Qué fue lo que pasó? Seguramente tenían una trombosis venosa parcial. La incidencia, adultos jóvenes, uno por cada 10,000 aproximadamente, adultos mayores, uno cada 100. Tromboembolias pulmonares, más o menos se considera 500,000 por año. Mortalidad general, 10%. Un paciente que tiene una trombosis venosa profunda distal, o sea, a nivel de la pierna, tiene una menor incidencia, pero conforme esa trombosis asciende, si la tenemos a nivel ilíaco, el porcentaje de mortalidad puede ascender casi hasta un 30%. $1,856. Me dio curiosidad, saqué la cuenta. 166 años. Que Virchow, ¿sí?, hizo la definición de su triada como causa, ¿sí?, de trombosis venosa profunda. Pregunta de examen donde quieran. 166 años y continúa vigente. Estasis venosa, ya estamos hablando hemos estado hablando de ella. Hipercoagulabilidad, daño endotelial. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. La estasis venosa, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede ser? Inyección anestésica.
una cirugía de más de 2 horas, automáticamente entra en un grado de estasis venosa, o sea, un estancamiento de la circulación, inmovilización. ¿Quién se ha fracturado una pierna y ha estado con fibra en la pierna? Que no lo operaron, o a lo mejor lo operaron, pero que está con fibra por 4 semanas, 6 semanas. ¿Quién le ha tocado? ¿Levantaron sus piernas cuando tenía? ¿Sí? ¿Qué tanto? 2 almohadas, 30 centímetros hacia arriba. Por estar mucho tiempo abajo, aumentan su riesgo de trombosis. Obesidad, ya vimos por qué. Índice corporal mayor a 30. ¿Sí? Es significativo. Las varices, ¿por qué las varices? Las varices son venas dilatadas donde la circulación se hace lenta. Normalmente, ¿sí? En los vasos tenemos un equilibrio entre factores procoagulantes, anticoagulantes. Si algo lo altera, como pueden ser las varices, donde el flujo de sangre va a ser más lento, se aumenta fácilmente las posibilidades de una trombosis. Edad, ya vimos, más de 40 años, o a mayor edad, también menor actividad, y eso favorece la formación de trombos. El embarazo, tanto por cuestión hormonal como por situación mecánica, compresión mecánica. Otro. Más de 4 horas de viaje en lo que vayan. Avión, coche, autobús, no se bajan. ¿Sí? Ahí el riesgo de trombosis es muy alto. ¿Y puede ser seguro? ¿La trombosis? Sí, digamos, en un viaje. Sí. ¿Qué factores influyen? Por ejemplo, ahorraste, te vas a Europa. Mínimo son 11 horas de vuelo, pero nada más de vuelo. Aparte, desde que te levantaste, tuviste que estar más de 3 horas antes en el aeropuerto, todo eso. Entonces, has estado mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentado, más las 11 horas sentado y deshidratado. Trombosis. ¿Qué pasa ahorita con el calor? ¿Qué ocurre en las venas con el calor? Se dilatan, y si se dilatan, la sangre va a pasar más tiempo. Es otro factor para trombosis. Se fueron, no, ustedes están muy jóvenes, no les va a pasar, yo creo que casi nada. Se fueron de parranda, se quisieron acabar todo lo que había de alcohol. Al día siguiente, va para afuera, deshidratados. Y viajaron. La tormenta perfecta, ¿verdad? ¿Qué los salva a ustedes? La edad. Coagulopatías, ¿sí? Las neoplasias. Actualmente, ya ven que el cáncer ha tenido una gran incidencia, ¿sí? Lo que ha aumentado. Y hay pacientes con trombosis muy agresivas. Ojo, a ese paciente hay que buscar, ¿sí? Que pueda tener un cáncer de fondo. O bien, hay lo que se llama síndromes paraneoplásicos. ¿Ya llevaron un formato? Bueno, con el doctor René Navarrete. Síndromes paraneoplásicos, ¿qué cosa es eso? Son pacientes que en este momento no tienen ningún dato aparente, es más, los exámenes, marcadores tumorales, todo eso puede salir negativo, pero se considera que en el transcurso de un año van a manifestar cáncer. Y esos son pacientes, sí, donde no nos explicamos el por qué tienen trombosis tan agresivas. Los hormonales, ya lo veíamos, ¿sí? No nada más puede ser en cuestión hormonal en anticoncepción, sino también en terapias de reemplazo, en el climaterio, ¿sí? Bien. Proteína C, proteína S, resistencia, deficiencia, sí son factores que están dentro de la coagulación. Antitrombina 3, una deficiencia, homocisteinemia, enfermedades autoinmunes, lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolípido. Pacientes que tienen dentro de la historia clínica tienen que preguntar por enfermedades autoinmunes, ¿sí? Artritis reumatoide, no es tan frecuente, pero sí se da. El lupus, ¿sí? Un antifosfolípido, pacientes con vasculitis. Es más fácil que tengan esto. Coagulopatías o bien trombofilias, ¿verdad? Daño endotelial.
traumatismo directo, un accidente, atropellado, ¿sí? Una cirugía de trauma, cateterismos que ahora se utilizan mucho, daño local por trombosis previa. Se considera que un paciente que ha tenido una trombosis previa tiene de 2 a 5 veces más posibilidades de volver a tener otra. Las ligas que ya habíamos visto, ¿sí? Eso favorece una trombosis. Bien, criterios de Wells, ¿sí? Para determinar la posibilidad clínica de desarrollar trombosis venosa profunda. Y vamos a sumar cáncer activo, bajo tratamiento o dentro de 6 meses previos, un punto. Parálisis, paresis o inmovilización con yeso o con fibra, 1. Confinado en cama más de 3 días o cirugía mayor dentro de las 4 semanas previas a eso. Hay ocasiones en que decimos, no, pero pues no acaba de pasar nada, pero si estamos en 4 semanas, sí, eso puede pasar. Durante el embarazo es más fácil que pueda haber trombosis, pero también durante el puerperio, de 4 a 6 semanas después, ¿sí? De que nace el bebé, todavía la paciente está en posibilidades de tener un problema de una trombosis. Ojo. Dolor localizado en trayectos de venas profundas, edema unilateral de la extremidad inferior, lo que les comentaba ya. Aumento de volumen de la pantorrilla mayor a 3 centímetros, no. 1 centímetro de diferencia es un dato indicativo de la posibilidad de una trombosis. ¿Sí? Siempre se va a hacer la misión superficiales dilatadas, y si tenemos un diagnóstico alternativo diferente a la posibilidad de una trombosis, le restamos 2. Bien, en trauma y ortopedia, ahorita este porcentaje ha bajado. ¿Gracias a qué? Actualmente ya se está utilizando mucho, los traumatólogos ya hicieron caso, ya están utilizando, ¿sí? La profilaxis. ¿Sí? El uso de anticoagulantes en dosis profilácticas. Entonces esto ya ha bajado. Sin embargo, por la manipulación que se hace, por ejemplo, en una prótesis de un reemplazo de cadera, un reemplazo de rodilla, ¿sí? En prótesis. ¿Alguien de ustedes ha entrado a una cirugía de esas? O ya entrará, van a ver cómo las manejan y se van a entender por qué el riesgo de trombosis. Cuando no se utiliza ninguna profilaxis, el riesgo en general, ¿sí? En cualquier cirugía se considera un 27%. Si utilizamos heparina subcutánea, un 10%. Con medias de compresión, 11%. Con compresión neumática intermitente, 18%. Más medias, 6%. Y medias más compresión neumática intermitente, baja a 5%. Y actualmente ya no tenemos que utilizar nada más la heparina. Ya hay anticoagulantes orales directos. Cuadro clínico. Dependiendo del extrema, cianosis ortostática, o sea, cuando bajan la pierna, circulación venosa colateral, generalmente va a haber aumento de temperatura de la extremidad afectada, puede haber fiebre, taquicardia, no es frecuente. Recordar, la trombosis venosa profunda puede ser atípica o asintomática y en un momento dado de esos pacientes, del 20 al 30% les van a hacer fácilmente una tromboembolia pulmonar. ¿Sí? Diagnóstico, pues va a una buena exploración física, una historia clínica bien hecha, su exploración física, que les puede dar mucha información, el ultrasonido Doppler, que es el estándar de oro, la flebografía, que ya no se utiliza. Estas imágenes, pues son de trombos. ¿Sí? Vemos la ausencia de color. En un momento dado, en situaciones especiales, podemos utilizar un ataque helicoidal o una resonancia magnética. Actualmente, generación casi no se necesita. Ojo, los ultrasonidos son operador dependiente. ¿Sí? Un ultrasonido puede tener una sensibilidad y especificidad del 95% y más, pero son operador dependiente. No todo mundo sabe. Por ejemplo, aquí quería que denota, no hay gran cambio en el color,
¿sí? La temperatura, les voy a decir, estaba semejante. ¿Qué se les ocurría más bien? ¿Verdad? El tamaño, el diámetro, por eso hay que medirlo, el diámetro, eso es lo importante. Y hay que revisar, hay que buscar puntos dolorosos, ¿sí? Aquí normalmente yo creo que se le picó una araña, se resbaló, se cayó, no se acuerda, ¿sí? Y esto fue una trombosis. Bien, diagnóstico diferencial, ya lo habíamos comentado, edema de etiología sistémica, que eso van a ser los dos, no uno, puede haber linfedema, puede ser un edema postraumático, con presiones extrínsecas como las medias, linfangitis o celulitis, o sea, un proceso infeccioso que puede en un momento dado semejar una trombosis. Medidas generales, vamos a procurar el reposo y elevación de la extremidad, ¿sí? Vamos a utilizar anticoagulantes, en un momento dado trombolíticos, en casos seleccionados una trombectomía, cuando el problema es a nivel ilíaco o femoroilíaco, de 7 a 14 días, y en un momento dado también la colocación de un filtro de vena cava que actualmente ya se utilizan menos. La trombectomía, esa se va a dejar para trombosis iliofemoral, evolución menor de 7 días, se ha estado ya utilizando hasta 14 días, y muy esto antes no lo veíamos, pero esto se considera que debemos hacerlo en pacientes que tengan una expectativa de vida que sea igual o mayor a 1 año. Si es un paciente confinado a silla de ruedas, o sea que ya no se mueve por sí mismo, no hay que someterlos a trombectomías. ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No generan trombos? No. O sea, las válvulas no van a ser contra. No. ¿Qué más? Puede disminuir la calidad de vida. ¿Puede que, perdón, disminuir qué? La calidad de vida todavía no. Pues mira, lo más simple, se va a volver a tapar. ¿Y se acuerdan que les dije que la circulación venosa es más lenta? Se va a volver a tapar. O sea, un paciente que no se mueve, no tiene caso que lo sometamos a una cirugía. No, es que hay que operarlo, es que tengo que cambiar el coche. Después usar trombolíticos nada más, siempre y cuando no ponga en riesgo su vida, o dar anticoagulantes y esperar. Nada más. Pacientes tienen que ser en buen estado funcional también. ¿Por qué? Porque si no es eso, ¿no? O sea, se va a tapar. Entonces, se puede hacer trombolisis con catéter intratrombo, trombolisis farmacomecánica, trombectomía mecánica percutánea, colocación de stent en el segmento ilíaco en síndromes posttrombóticos. Este es uno de los mecanismos, ya hay otros más avanzados. Globo, o sea, este entra en el trombo, se infla el globo, y aquí ¿qué tenemos? Aquí podemos poner los trombolíticos y además esto está girando, deshaciendo el coágulo, ¿sí? Lisarlo. Ahí se considera hasta 21 días. Después de eso se puede hacer, sí, pero lo que tenemos que preguntar es qué porcentaje de que funcione vamos a tener. De anticoagulantes tenemos heparina no fraccionada o convencional, heparinas de bajo peso molecular, los anticoagulantes no dependientes de vitamina K, como es warfarina y acenocumarina. Actualmente tenemos los anticoagulantes directos, ¿sí? Estos tres son inhibidores directos del factor 10A, como es rivaroxaban, apixaban y edoxaban. Estos los tenemos actualmente disponibles, ¿sí? Activador del plasminógeno tisular. Contraindicaciones para absolutas, un sangrado interno activo,
accidente cerebrovascular menor a 2 meses, relativas mayores, cirugía mayor reciente, menos de 10 días, aborto, parto, biopsia, función de vasos no compresibles. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la función del trombolítico? Deshacer coágulos. Y si eso está reciente, ¿qué va a pasar? Pues, lo va a deshacer y ¿qué vamos a tener? Pues ahí va a quedar el paciente. Dentro de las contraindicaciones también relativo, sangrado gastrointestinal reciente, úlcera hepática activa, trauma mayor reciente, hipertensión no controlada con sistólica mayor a 220, diastólica mayor a 110, que eso no es mucho problema porque se controla y después se puede hacer. Y relativas menores, ¿sí? Una cirugía menor, endocarditis bacteriana, problemas, trombofilias, ¿sí? O problemas a nivel renal, hepático, retinopatía diabética con hemorragia, embarazo mayor de 75 años, depende de las condiciones del paciente, ¿sí? Contraindicaciones específicas para la estreptopinasa, hipersensibilidad conocida, infección estreptocócica reciente o un tratamiento menor a 6 meses. ¿Por qué? Por hipersensibilidad. Ok. Indicaciones para colocación de filtros de vena cava. Anteriormente los filtros de vena cava se recetaban como aspirina, ¿sí? Todo el mundo hay que poner un filtro de vena cava. Ya las indicaciones se han recortado y principalmente la cosa que se recomienda es que sean filtros retirables, ¿sí? O sea, que sean temporales. Un tromboembolismo recurrente, a pesar de anticoagulación adecuada, se puede colocar una temporal. Pacientes con contraindicación en ese momento para anticoagulación, alguien que esté sangrando, por ejemplo, se puede colocar, ¿sí? El embolismo pulmonar crónico con hipertensión pulmonar, o sea, un paciente que ya ha tenido el problema, ¿sí? Más un cor pulmonale también, después de una embolectomía pulmonar. Complicaciones, puede haber una flegmasia alba dolens. Doctor, ¿un paciente con un problema venoso puede llegar a perder la extremidad? En casos extremos, sí. O sea, cuando son trombosis activas, ¿sí? La flegmasia alba dolens, la pierna se va a inflamar mucho, es una trombosis venosa masiva, se tapan todas las venas. Entonces, la extremidad se va a poner blanca, pálida, y esa es una alba dolens. Y cuando es una cerúlea dolens, la pierna va a estar cianótica. O sea, sigue llegando sangre, pero no puede salir porque están tapadas todas las venas, y eso se tiene que pasar a quirófano, hacer unas fasciotomías. A ustedes les va a ir mal el día que les toque a ese paciente porque no van a saber qué hacer. ¿Qué le haces si te encuentras un paciente? ¿Qué es una flegmasia cerúlea dolens? Ustedes tres, ¿qué es una flegmasia cerúlea dolens? ¿Quién sabe, verdad? No se preocupen, si no les interesa, se pueden salir, no pasa nada. ¿Perdón? Si no les interesa, se pueden salir. No pasa nada. ¿Sí? Pues es que me distraen, discúlpame, pero me distraen. No, perdón. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que ustedes después me van a atender a mí. Y ustedes estaban distraídos. Bien. Dime. Mi abuelito, fue operado en trombectomía. Y él, pues, tenía dos. Bien, un favorzote, déjame seguir porque vamos bien tarde. Ahorita al final lo comentamos, ¿sí? Entonces, una tromboembolia pulmonar, que es lo más severo, ¿sí? Y en secuelas, un síndrome postrombótico. Se considera que un alto porcentaje de los pacientes que tienen una trombosis van a tener un síndrome postrombótico. Esa ya la vimos, ¿sí? Las condiciones en que puede quedar un paciente. Y estratificación de riesgo en pacientes quirúrgicos. Riesgo bajo es una cirugía menor, paciente menor de 40 años sin riesgo adicional. Riesgo moderado, una cirugía mayor de 40 años el paciente sin riesgo adicional. Un riesgo alto, cirugía mayor de 40 años y con riesgo adicional de infarto al miocardio. Y muy alto, cirugía mayores de 40 años y con riesgo mayor,
¿sí? Por tromboembolismo venoso previo, problemas que tenga el paciente con cáncer, que tenga una trombofilia, que la cirugía sea ortopédica, o sea, de cadera a rodilla, cirugía por fractura de cadera, un trauma mayor o lesión medular por la inmovilidad. Profilaxis, ¿cómo vamos a hacer? Todo paciente operado vamos a procurar que tenga una deambulación precoz, vamos a elevar la parte de las piernas de la cama, o sea, del Lemburg, a unos 30 centímetros de elevación. Vamos a procurar ejercicio, drenaje gemelar, vendaje elástico o medias elásticas. En nivel 2, lo anterior, más el uso de una heparina de bajo peso, o bien de los anticoagulantes orales directos se pueden utilizar actualmente en dosis profilácticas. Nivel 3, lo anterior, más un filtro de vena cava temporal. Entonces, esto ya lo vimos. Esta paciente, ¿qué pensarían? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasó? Bueno, ¿qué le pasó? Yo les voy a decir, pero ¿qué pensarían que tiene? Están ustedes en urgencias de guardia. Doctor, me atropelló una camioneta, se le quitó el freno de mano, le pasó sobre el muslo la llanta y tiene un hematoma. ¿Creen que sea la única razón de su problema? O sea, el traumatismo directo es obvio, lo estamos viendo, el hematoma está fluctuante, se le hizo un ultrasonido y nos confirma que hay un hematoma ahí. Pero ese mismo hematoma y las condiciones en que está la paciente no nos permitieron ver bien ese ultrasonido. Aquí fue un traumatismo directo con un hematoma más una trombosis venosa profunda. Ok, siempre hay que revisar a nuestro paciente las dos extremidades. Si nada más descubriéramos una pierna, la que él dice que le duele, pensarían que la pierna que está en la parte inferior sería una pierna con algún problema. Si nada más descubren esa pierna, pues está hinchadita, a ver qué antiinflamatorio le vamos a dar y ya. Siempre tienen que descubrir, ¿sí? Es un paciente delgado y es una trombosis. ¿Sí? Bien, déjenme ver. 9:51. Alcanzamos a ver el tromboembolia pulmonar de una carrera. Vamos a tratar de hacerlo. Ah, ya me salí. ¿Perdón? Pues si no, lo vemos después, en un momento dado, y vemos preguntas y respuestas. Ahorita tengo, perdón. Ahorita dispongo, sí, pues mira, 8 minutos, unos 15 minutos tengo que ir a ver a ¿cómo se llama? A Laurita, pero si disponen ustedes de tiempo, adelante. Les puedo responder sus preguntas. Esto que acabamos de ver, ¿por qué me tomé tanto tiempo? Es algo que van a ver frecuentemente. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, ok, préndeme la luz, por favor. Aquí ahorita le vamos a dejar. Voy a hacer algunos comentarios y vamos a ver preguntas y respuestas. ¿Por qué me tomé tanto tiempo? Esto es algo que van a encontrarse con relativa frecuencia. ¿Y qué es lo que pasa? Un favorzote, no hay diagnósticos de insuficiencia circulatoria. ¿Cuántos tipos de circulación tenemos? ¿Cuántos? ¿Dos? ¿Quién da más? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Tres? ¿Cuáles son? Arterial, venoso y linfático. ¿Qué pasa si tiene una trombosis? Hay que anticoagularlo, hay que elevar la extremidad, ¿sí? Ponerlo en reposo. ¿Cuánto es la elevación en una trombosis? Más o menos 30 centímetros. Pero ¿qué pasa si el problema del paciente es arterial y ustedes le están elevando la extremidad? ¿Qué va a pasar con la elevación de la extremidad?